Creo que a todo inversor le preocupa el momento actual del mercado, le preocupan las perspectivas de inflación que tenemos por delante y como siempre hacemos en este canal nos vamos a fijar en los mejores del mundo, en este caso nos vamos a fijar en Warren Buffett, en cómo se ha enfrentado en otras ocasiones a periodos inflacionistas, en sus declaraciones sobre posibles activos refugio como el efectivo, el oro y el Bitcoin. Vamos a hablar también de cuáles son los sectores que históricamente lo han hecho mejor en épocas de alta inflación. Y quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre una posible oportunidad de inversión actual en este momento en uno de los sectores más defensivos que existen y con muy buenas perspectivas de futuro. Así que si te gustan estos vídeos, vamos con ese gran like como siempre, ese gran apoyo porque empezamos. Todos sabemos que la economía es cíclica, que después de un periodo de depresión viene la recuperación, pasa a la expansión, momento de auge y vuelta de nuevo a la recesión y a la depresión para comenzar un nuevo ciclo económico. Y lo mismo pasa con los ciclos y con los periodos de inflación. Veremos en un momento lo sucedido con la inflación en los últimos años, pero de momento os voy a dejar con una gran enseñanza de Milton Friedman, el Premio Nobel de Economía del año 1976, para que veáis que esto no es algo nuevo. Inflation is just like alcoholism. In both cases, when you start drinking or when you start printing too much money, the good effects come first. The bad effects only come later. That's why, in both cases, there's a strong temptation to overdo it, to drink too much and to print too much money. When it comes to the cure, it's the other way around. When you stop drinking or when you stop printing money, the bad effects come first and the good effects only come later. That's why it's so hard to persist with the cure. Y vamos a empezar, como siempre hacemos en este canal, poniendo perspectiva histórica para conocer la situación que hemos tenido con la inflación en los últimos 60 años. En este gráfico que he obtenido de la web Macrotrends, que os dejo también en la descripción del vídeo, podemos ver desde los años 60 cómo ha sido la evolución de la inflación. Vemos en los años 70 un repunte brutal, ahí fue el récord en el año 79. Después hemos tenido una época de inflación alta en los 80, que disminuyó en los 90 y actualmente nos encontramos en tasas de alrededor del 5%, muy superiores a las de los últimos 30 años. Como veis en el gráfico, para encontrar tasas cercanas al 5% nos tenemos que ir a finales de los años 80. ¿Y qué está pasando actualmente? ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses? Bueno, pues como podéis ver, desde julio de 2020 nos encontrábamos en una tasa de alrededor del 1%, se ha multiplicado por 5 en los últimos 12 meses, como veis, con la última información de la tasa en el mes de julio 2021 y esperando en los próximos días la cifra de agosto 2021, pero como veis, tanto en junio como en julio se está situando en el 5,4%. Y de nuevo, como decíamos hace un momento, para encontrar una cifra mayor a la actual nos tenemos que ir al año 1990, hace 31 años, donde se situaba en el 6%, como veis en el gráfico. Si sois seguidores habituales del canal, sabéis que venimos haciendo seguimiento de esta información durante los últimos meses. Venimos haciendo seguimiento de las declaraciones de la Fed que, bueno, se han ido adaptando, por decirlo de alguna forma, durante los últimos meses. Primero decían que no iba a haber inflación, después han visto que las cotas estaban al alza y que no había manera de negarlo y han ido cambiando sus previsiones, diciendo que sí que podría subir, pero que sería de cualquier modo transitorio. Y si seguís el canal también habéis visto los últimos vídeos en los que mostrábamos la opinión de los inversores más famosos del mundo, hablando precisamente sobre las perspectivas de inflación en los próximos años. Y de hecho hemos visto también cómo están preparando sus carteras con todos esos vídeos, actualización trimestral que hacemos de las carteras de inversión de los inversores más famosos del mundo y que seguro que también habéis visto. Pero lo que hoy nos ocupa es saber cómo y sobre todo dónde invertir en periodos de inflación, y para ello nos vamos a fijar de nuevo en Warren Buffett. Vamos a ver primero lo que dijo a principios de este año 2021 en relación a los costes. The costs are just up. Y es justo lo que decíamos al principio del vídeo, los precios están subiendo en prácticamente todos los sectores, prácticamente todos los productos, incluidos los productos más básicos, los productos de alimentación. Y como también vimos al principio del vídeo, no es la primera vez que inversores como Warren Buffett se enfrentan a esta situación inflacionaria. Ya hubo una gran época de inflación en los años 70, una gran inflación en los años 80, por lo que nos hemos ido a buscar las enseñanzas de Warren Buffett en las cartas
cartas a los accionistas de Berkshire Hathaway en el año 1977 y 1982, donde encontramos una referencia que para mí es clave sobre las empresas, sobre los tipos de empresas que se adaptan bien a los periodos de inflación, y estas serán aquellas que tengan dos características muy claras. En primer lugar, son empresas que tienen la capacidad de aumentar sus precios con facilidad, incluso cuando la demanda se mantiene plana, y todo ello sin temor a perder cuota de mercado. Esto es lo que se traduciría, y de lo que ya hemos hablado muchas veces en el canal, como empresas que tienen un moat, una ventaja competitiva o un foso de mercado. Y es que tiene toda la lógica pensar que aquellas empresas que lo harán bien en un periodo en el que sus costes van a aumentar de manera obligatoria, serán aquellas que puedan repercutir directamente ese aumento de costes a sus clientes, aumentando el precio final de sus productos, siendo capaces así de mantener sus beneficios, mantener sus márgenes operativos o incluso aumentarlos, incluso en periodos en los que los costes se aumentan. Al final del vídeo veremos un ejemplo claro de una compañía con moat y que puede suponer una buena oportunidad de inversión en el momento en el que estamos grabando este vídeo. Pero hablando de fosos de mercado, de ventajas competitivas, creo que la empresa que a todos se nos viene a la cabeza es Apple. Si a ti no se te vaya venido a la cabeza es porque quizás no conoces estos números que comparto contigo a continuación. Apple es la típica compañía que ha sido capaz de generar su imagen de marca, que ha sido capaz de incrementar el precio de sus productos y, como veis en el gráfico, especialmente llamativo desde 2014, en el que el precio de entrada de su iPhone 6 Plus se situaba en cerca de los $300, el iPhone 6 en alrededor de $200, y de ahí han pasado en solo 3 años, en el año 2017, como estáis viendo, que el precio de entrada de su nuevo iPhone, el iPhone X de 2017, era de $999, una capacidad increíble de aumentar el precio de sus productos. Y con este aumento brutal de sus productos, que como vemos se multiplicó por casi 5 veces en muy pocos años, cabría esperar que la demanda se hubiera reducido, que la demanda se hubiera visto impactada, pero como veis en el gráfico que tenéis aquí, en el año 2014 vendieron unas 169 millones de unidades de sus teléfonos y en el año 2018 llegaron a vender 217 millones de iPhones. Lo que decíamos hace un minuto, Apple cumple los dos requisitos. En primer lugar, es capaz de aumentar el precio de sus productos y repercutir un posible aumento de costes a su cliente final, y en segundo lugar, es capaz de hacerlo sin perder cuota de mercado. Como decía, creo que Apple es el ejemplo más claro y el que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en una ventaja competitiva. Pero vamos a ver cómo explicaba Warren Buffett el significado de moat a unos niños durante una charla en un colegio. We have a company called See's Candy out on the West Coast. See's Candy is boxed chocolates. If you give a box of See's chocolates to your girlfriend on the first date and she kisses you, we own you. You know, I mean, we can raise the price tomorrow and you'll buy the same box. Y así es, pero la segunda de las características que sacamos de estas cartas a los accionistas es que buscaremos negocios que puedan adaptarse a grandes aumentos de volumen en su producción, en sus ingresos, con pequeñas inversiones adicionales de capital. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si pensamos en grandes industrias navieras, por ejemplo, para aumentar su producción, para aumentar su capacidad de ofrecer más servicios a sus clientes, necesitarán un aumento brutal en sus infraestructuras, necesitarán construir más grúas, necesitarán invertir muchísimo más dinero. Sin embargo, todo lo contrario cuando pensamos en compañías como Facebook, como Google, cuyos negocios, cuyos ingresos, sabéis que dependen en gran medida de los ingresos por publicidad que pagan sus clientes que se anuncian en sus redes sociales. Así que, ¿cuál creéis que puede ser el incremento de costes que puede suponerle a Facebook el mostrarte un anuncio más cuando deslizas el feed de tu red social favorita? Efectivamente, el incremento de costes será muy diferente al de la industria tradicional, como ya hemos visto, como ya sabemos. Así que recapitulemos, nos quedamos con estas dos enseñanzas, estas dos características que van a aumentar nuestras probabilidades de éxito si estamos invirtiendo en periodos de inflación. Primero, que sean empresas que tengan la capacidad de aumentar sus precios con facilidad sin perder cuota de mercado. Y lo segundo, que puedan adaptarse a grandes aumentos de volumen con pequeñas inversiones adicionales de capital. Y volveremos en un minuto a Warren Buffett, sus enseñanzas, sus opiniones sobre algunos activos refugio, sobre el oro, sobre el Bitcoin, pero antes me parece importante compartir con vosotros
este artículo de Hartford Funds, esta gestora de fondos, en el que nos ofrecen una serie de estadísticas desde el año 1973 hasta el año 2020 con el rendimiento de algunos sectores, de compañías de algunos sectores en bolsa, en periodos de alta inflación. Lo primero que encontramos es que nos hacen esta pregunta: ¿cuál es la relación entre los precios de las acciones y la inflación? En teoría, dicen, las acciones deberían ofrecer un amortiguador contra la inflación, porque un aumento de los precios debería corresponder a un aumento de los ingresos nominales y, por lo tanto, impulsar los precios de las acciones. Por otro lado, esto puede verse compensado por una contracción en los márgenes de beneficio dado un aumento de los costes de las empresas. Esto es lo que comentábamos hace un momento. En la práctica, continúan, el impacto de la inflación variará según el sector económico y su capacidad para traspasar los costes más altos a los consumidores. Por un lado, tenemos este gráfico que es muy esclarecedor en cuanto a la alta inflación y el PER medio que encontramos en las acciones del S&P 500 durante estos periodos de alta inflación. Como veis en la pantalla, cuando la inflación es más baja, cuando se sitúa entre el 1 y el 2%, por ejemplo, nos encontramos PER en diferentes sectores de entre 10, 12, todo hablando en medias siempre, y 30 hasta 35. Según la inflación va subiendo, se acerca a niveles de 3, a niveles de 4, a niveles de 5 concretamente, vemos que el PER medio que nos encontramos en diferentes sectores se sitúa entre PER alrededor de 8 y máximo PER por debajo de 20. De esto hablábamos hace poco en uno de los vídeos en el que yo os exponía mi opinión y una reflexión que hacía sobre el PER actual al que están cotizando las compañías y el posible rendimiento que podemos tener en el futuro por expansión de PER y por expansión de los propios beneficios de las compañías. Es muy interesante ver cómo la relación entre la inflación, a mayor inflación, menor PER está dispuesto a pagar el mercado por las mismas compañías. Continuamos con el artículo porque aquí vamos a hablar de qué sectores de renta variable pueden ofrecer protección contra el aumento de la inflación. Y de nuevo nos muestran este gráfico, es muy visual, y nos muestra cómo de consistente ha sido cada sector superando a la inflación en entornos en los que ésta era bastante alta. Muestra el rendimiento real, ajustado por la inflación, logrado durante estos periodos. Por lo tanto, es una buena medida de cuánto han batido a la inflación en promedio en estos entornos cada uno de los sectores. Aquí tenemos el gráfico. Nos dice este artículo que aunque la renta variable en general se ha comportado bastante mal en entornos de inflación alta y en aumento, hay áreas, hay sectores que históricamente han tenido un mejor desempeño a nivel sectorial. Como veis, el sector energético es uno de ellos. Estas empresas superaron a la inflación el 71% de las ocasiones y arrojaron un rendimiento real anual de 9% por año de promedio. Por otra parte, los REIT de capital, los fideicomisos de inversión inmobiliaria, también pueden ayudar a mitigar el impacto del aumento de la inflación. Superaron la inflación el 67% de las veces y registraron un rendimiento real promedio del 4,7%. Sin embargo, los REITs hipotecarios, los que invierten en hipotecas, se encuentran entre los sectores con peores resultados. También históricamente, desde el año 73, las acciones de tecnología de la información se han comportado mal, porque se espera que la mayor parte de sus flujos de efectivo llegue en un futuro lejano, por lo que pueden valer mucho menos dinero a día de hoy cuando aumenta la inflación. Esto, en mi opinión, podría ser muy diferente en el futuro porque estas acciones tecnológicas del año 73 no son las mismas acciones tecnológicas de hoy en día. Por lo tanto, y según hemos comentado hace un momento hablando de los casos de Facebook y de Google, creo que muchas de las empresas tecnológicas que están bien asentadas, que tienen buenos balances, que están consolidadas, que tienen moats y que también un aumento en su producción no les supondría un gran desembolso de capital, podrían hacerlo extremadamente bien. Por otro lado, las finanzas han tenido un desempeño comparativamente mejor, pero la alta inflación puede ser especialmente dañina para los bancos porque erosiona el valor presente de los préstamos existentes que se irán reembolsando en el futuro. Por otra parte, aunque el oro a menudo se promociona como una cobertura contra la devaluación de la moneda, el historial de las empresas del sector de los metales preciosos y la minería es bastante mixto. Ahora veremos la opinión de Warren Buffett sobre el oro, pero es importante recalcar que lo que estáis viendo en el gráfico son empresas de minería. Ya sabéis, ya lo hemos dicho en otros vídeos del canal, que yo tengo una buena parte de mi cartera en oro ahora mismo, pero que yo lo invierto en un ETF que replica el precio del metal. No es un ETF de empresas de minería en los que influirían otros factores además del mismo precio del metal,
En resumen, termina el artículo, si la inflación va creciendo, los precios de las acciones podrían reaccionar desfavorablemente, pero algunos sectores, como acabamos de ver, podrían absorber mejor el impacto e incluso podrían beneficiarse. ¿Y qué hay de estos tres activos? ¿Qué opina Warren Buffett del efectivo, del oro y del Bitcoin en periodos de inflación? Vamos a empezar con el efectivo. Cash is always a bad investment. I mean, when people said cash is king a year ago, I mean, that's crazy. I mean, cash wasn't producing anything and it was sure to go down in value over time. La opinión de Buffett en cuanto al efectivo está bastante clara. Él se refiere a todas esas personas que dicen que por temor o por miedo no van a invertir, que van a dejar su dinero en el banco, y precisamente ya sabemos que en periodos de inflación es cuando más importante es invertir nuestro dinero. Otra cosa, como ya hemos visto en esos vídeos actualización sobre la cartera de Warren Buffett, es el mantener una importante posición de efectivo disponible para invertir en este periodo, en estos momentos en los que las valoraciones son tan altas y que, como ya hemos visto, la posición de efectivo de Buffett en este momento es una de las mayores de la historia de Berkshire Hathaway, pero esto no tiene nada que ver con la inflación. Y vamos con el segundo de estos activos refugio. ¿Qué opina Warren Buffett sobre el oro? If you owned all the gold in the world, you could have a cube that would be 67 or 68 feet on a side, and you could get a ladder and you could climb up on top of it, and you could say, you know, I'm sitting on top of the world, and you could fondle it, you could polish it, stare at it, but it isn't going to do anything. It's all you are doing when you buy that is that you're hoping that somebody else a year from now or 5 years from now will pay you more to own something that, again, can't do anything. Bueno, pues ya lo hemos visto. Buffett no es partidario de invertir en oro. A diferencia de otros grandes inversores, como es el caso de Ray Dalio, ya lo hemos comentado también en otros vídeos del canal, echa un vistazo por si no los has visto. Dalio siempre resalta la importancia de tener al menos una parte de la cartera en oro, y es una opinión con la que yo personalmente estoy de acuerdo, porque aunque ya sabemos que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, históricamente, el oro se ha comportado bien en periodos de alta inflación, como estáis viendo, durante los años 70 y los años 80, que fueron los años de más inflación, como hemos visto al principio del vídeo. Podéis ver el desempeño espectacular que tuvo el oro. Como digo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, y esto es una opinión exclusivamente personal. Dime qué opinas tú sobre el tener oro en tu cartera como activo refugio ante una posible subida de la inflación. Y tercero, ¿qué opina Warren Buffett sobre el Bitcoin como activo refugio? Bitcoin, it's ingenious, and blockchain is important, but Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. You can stare at it all day and no little Bitcoins come out or anything like that. It's a delusion, basically. Bueno, esto no era ningún secreto. Como ya hemos visto con el oro, Buffett es bastante pragmático y prefiere invertir en empresas, única y exclusivamente en acciones. Ya sabéis cuál es mi opinión sobre el Bitcoin. Creo que tiene muchísimo riesgo, creo que está bien tener una pequeña parte de la cartera invertida en criptos, invertida en Bitcoins y en alguna otra cripto probablemente, porque en el futuro podría tener una revalorización brutal, pero creo también que actualmente hay muchísimo hype con todo el tema de las criptomonedas y que es bastante peligroso en mi opinión. Déjame una vez más tu comentario y por favor que nadie se ofenda. Y pasamos ya a la última parte del vídeo, donde vamos a hablar de una compañía que cumple varios de los requisitos, varias de las características que hemos visto en este vídeo, pero antes os recuerdo como siempre que el contenido de este y de todos los vídeos del canal es puramente informativo, que no supone en ningún caso una recomendación de compra y que por favor hagas tus deberes antes de invertir tu dinero y jugarte tu patrimonio. Y ahora sí, vamos a ver esta empresa. Como decía, es una compañía que reúne varias de las características que hemos visto en este vídeo. En primer lugar, es una compañía con moat, y de hecho ahora hablaremos de ello porque son varios los moat, varios los fosos, las ventajas competitivas que tiene esta compañía. Además puede adaptarse a aumentos de volumen sin incurrir en excesivos gastos, y es un sector que, según hemos visto, históricamente se comporta bien en épocas de alta inflación. Y para total transparencia diré que es una compañía de mi cartera personal, es una compañía en la que yo confío a largo plazo, y es también una de las compañías que hemos analizado en esta nueva sección que tenemos disponible a través de nuestro grupo privado en Patreon, dentro del radar de inversión, donde estamos analizando compañías a nivel fundamental y analizando posibles oportunidades de inversión. Se trata de la compañía Kinder Morgan, ticker KMI,
Y es ni nada más ni nada menos que la compañía líder en transporte de gas natural en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Lo que tenéis en pantalla ahora mismo es una imagen extraída de su última presentación, simplemente para que podáis ver toda la red que operan en Norteamérica. Es una compañía, como decía, que tiene dos modes. Uno en forma de barreras de entrada, ya que este es un negocio al que las compañías acceden a través de contratos y acuerdos gubernamentales. Es muy difícil que una vez que una empresa tiene la aprobación del gobierno para operar en este sector, vaya a aparecer otra empresa que vaya a hacerte la competencia. Y en segundo lugar, tiene unos altísimos costes de entrada. Simplemente la infraestructura que se necesita, como veíamos en la imagen, para transportar todos estos combustibles, tanto gas natural como petróleo. Los costes de construcción de esta infraestructura son enormes y simplemente no le merece la pena a otra empresa ponerse a construir. Además, no tendría sentido ni le darían autorización para construir otro gaseoducto al lado del que ya existe. Por lo tanto, nos estamos encontrando en una situación monopolística. Estamos hablando de una compañía que opera en un sector que es muy resistente tanto a las crisis como a los periodos de alta inflación. Se trata de un negocio muy defensivo porque el consumo de gas que van a necesitar tanto los negocios como las familias difícilmente disminuirá por motivo de la crisis o por motivo de la inflación. Por mucho que los costes del gas aumenten o disminuyan, el negocio de Kinder Morgan no se debería ver demasiado afectado, ya que, como podréis comprobar si echáis un vistazo a su presentación, la mayoría de sus contratos son en función del volumen y son totalmente independientes al precio del gas. Es una compañía que a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, capitaliza 36,19 billions, como estáis viendo en la imagen, está cotizando a un PER de 21 veces y además reparte un dividendo cercano al 7%. Tiene una posición de deuda bastante sólida, como veis, debt to equity de 1,08 veces. Veis que su media en los últimos 5 años ha sido de 1,09. Veis en el gráfico que tenéis justo debajo cómo se mantiene bastante estable. En cuanto a su ROE, ROA y ROI, como veis es de un 5,4, 2,4 y 1,6. Un poco en la media de las compañías que operan en el sector. Y lo bueno viene con sus márgenes. Vemos un margen bruto de más del 53%, un margen operativo de más del 20% y un margen neto de casi el 12%. Muy interesante en mi opinión. Según los analistas, se estima que cerrará el año 2021 con unos beneficios por acción de alrededor de 1,2 dólares y se estima que en 2022 generará alrededor de $1. Según mi opinión, en 5 años esta compañía podría estar generando alrededor de 1,8 o 1,9 dólares por acción. Así que si calculamos una valoración en torno a su media histórica de PER alrededor de entre 15 y 20 veces, el precio de su acción podría estar moviéndose en un margen entre los 27 y los 38 dólares. Con respecto a estos 15, casi 16 dólares a los que cotiza en la actualidad, estaríamos hablando de una revalorización superior al 100% en 5 años, lo que sería alrededor de un 15% de rentabilidad anual, en mi opinión, en un negocio muy defensivo, en una compañía muy consolidada y que tiene, como hablábamos, varias ventajas competitivas. De nuevo te recuerdo que no se trata de una recomendación de compra o venta, te recuerdo que debes hacer tu análisis y tus deberes antes de invertir. Y te recuerdo también que es muy importante que controles la diversificación de tu cartera, que sepas el peso que le asignas a cada una de tus inversiones y para lo que nosotros utilizamos, como ya sabéis, esta herramienta diseñada por nosotros mismos y desarrollada por un analista de datos y un técnico de IT especialista en Excel, de la que encontrarás toda la información en la descripción y en el primer comentario del vídeo. Agradecerte como siempre que hayas pasado un ratito de tu día por aquí, espero de verdad que hayas encontrado algo de valor en este vídeo y si es así, por favor dame ese gran like como siempre y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Y ahora si haces clic en el recuadro de la izquierda irás a los mejores análisis de compañías que hemos hecho en este canal y si haces clic a la derecha irás a la lista de reproducción de los maestros de la inversión donde podrás conocer mucho más sobre el estilo de inversión, sobre las claves y los secretos de los mejores inversores del mundo. Un saludo y hasta pronto.